¿Somos solo nuestra biología? ¿Son nuestros comportamientos, emociones y sentimientos simplemente fruto de nuestro cuerpo físico? En este episodio de Explorando la Maldad, nos aventuraremos a examinar la maldad desde el punto de vista de la biología y la neurociencia. Muchos científicos han sugerido una relación entre estructuras cerebrales divergentes y comportamientos psicopatológicos. En otras palabras, si una persona tiene un cerebro con una forma atípica, esto podría tener repercusiones en su comportamiento. Entonces, ¿existe una predisposición genética al comportamiento maligno? Una hipótesis es que la psicopatía podría ser hereditaria, como heredar el color de ojos de alguno de tus padres. Hay evidencia de una posible base biológica para la reducida capacidad de empatía en los psicópatas. Históricamente, la evidencia de una predisposición genética al trastorno de personalidad antisocial proviene de estudios con gemelos monocigóticos criados por separado. El hecho de que un gemelo de una persona con historial de comportamiento antisocial sea más propenso a mostrar el mismo tipo de comportamientos, a pesar de haber crecido en un entorno diferente, respalda la hipótesis de una predisposición genética. Las tomografías revelan que en los psicópatas, las áreas del cerebro asociadas con las emociones, especialmente la integración de la emoción con otros procesos mentales, no funcionan como lo hacen en personas neurotípicas. Si se les muestra a la mayoría de las personas una imagen que normalmente provoca una respuesta emocional, por ejemplo una boda, se activan áreas cerebrales relacionadas con la emoción. Pero, cuando se muestra esa misma imagen a un psicópata, el área que reconoce el evento está activa, pero la zona del cerebro asociada con la respuesta emocional permanece inactiva. Estudios similares han confirmado anomalías en la forma en que los psicópatas integran emociones en otras experiencias humanas. En épocas primitivas, cualidades como la falta de miedo y la capacidad de ejercer violencia sin remordimiento eran valoradas en los líderes tribales. Es probable que los psicópatas hayan ayudado a la humanidad a sobrevivir, de cierta forma, pero en un mundo civilizado tienen poco lugar. Se han convertido en depredadores intraespecie. Se estima que los psicópatas representan entre el 2 y el 5% de la población. Su sentido patológico de superioridad, o sea, un narcisismo maligno, les otorga una sensación de derecho a depredar sobre quienes consideran inferiores. Genes y entorno. Interacción compleja. Un estudio del 2002 encontró que una variación genética específica predecía comportamiento antisocial en hombres que habían sido maltratados en su infancia. El gen regula la producción de una enzima llamada monoamino oxidasa A, MAOA, la cual, en niveles bajos, se ha relacionado con la agresión en ratones. Los niños maltratados con una variante del gen que producía bajos niveles de MAOA eran más propensos a desarrollar trastorno antisocial de la personalidad, cometer delitos y tener una disposición violenta. En cambio, aquellos con más cantidad de la enzima rara vez desarrollaban estos problemas, incluso si habían vivido en ambientes similares. Otro estudio del 2010 analizó la psicopatía en adolescentes de bajos recursos y encontró que quienes tenían una variante genética relacionada con la velocidad de recaptación de serotonina vinculada al comportamiento hostil eran más propensos a mostrar signos de psicopatía. Genética conductual. El entorno puede modificar los genes. El profesor Taran señala que el entorno puede alterar los genes, provocando polimorfismo genético. Estos cambios se acumulan con el tiempo y se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, el niño salvaje muestra que el ser humano no se transforma en humano solo por evolución biológica, sino al desarrollarse en un entorno humano y cultural. Cuando el ambiente es favorable, ciertos genes silenciosos se activan,
permitiendo la producción de proteínas como la serotonina y la dopamina, asociadas al placer y la felicidad. Algunas personas con polimorfismos genéticos no producen suficiente serotonina bajo estrés, lo que puede llevar a la depresión, pero si gestionan bien el estrés, pueden evitarla. Esto también aplica a la adicción. Vivir orientado al placer puede generar deficiencia de dopamina. Sin embargo, un estilo de vida orientado al propósito puede ayudar a regular esta química cerebral. En conclusión, nuestro estilo de vida puede influir en nuestros genes. Aproximadamente 2/3 de los genes que afectan la personalidad están moldeados por el ambiente y solo 1/3 son innatos. La amígdala y el comportamiento maligno. La investigación sobre la amígdala, que es una estructura cerebral clave para las emociones, ha mostrado anormalidades en personas con comportamientos antisociales, psicopatía o criminalidad. Volúmenes pequeños de amígdala equivale a dificultad para procesar emociones como el miedo. Menor actividad en la amígdala en respuestas a imágenes perturbadoras equivale a déficit emocional. En algunos casos, la amígdala se hiperactiva, esto es cuando no hay rasgos de insensibilidad emocional, mientras que en otros hay hipoactivación frente al miedo. Hipoactivación quiere decir una actividad baja. También se observa conectividad anormal entre la amígdala y otras áreas cerebrales como la corteza frontal, asociada al juicio moral, autocontrol y agresión. Se ha demostrado que genes como MAOA, BDNF, 5-HTT, entre otros, pueden influir en este desarrollo cerebral atípico. El centro moral del cerebro. ¿Dónde reside la moral? La corteza prefrontal ventromedial parece ser el centro de la moralidad. Lesiones en esta área, como el caso de Phineas Gage, alteran el juicio moral y el comportamiento ético. El juicio moral está más relacionado con la emoción que con la razón. Individuos antisociales pueden razonar lo correcto e incorrecto, pero no sentirlo. Implicaciones legales y éticas. El sistema legal asume que los actos antisociales se cometen con libre albedrío. Sin embargo, la neurociencia muestra que ciertas redes neuronales relacionadas con el juicio moral pueden estar alteradas. Aunque los psicópatas pueden distinguir entre el bien y el mal, no sienten empatía ni remordimiento. Por eso, aunque tienen racionalidad, la ley los sigue considerando responsables de sus actos. Esto podría hacer que en un futuro se considere usar biomarcadores para intervención temprana, más que para excusar legalmente comportamientos. Neurociencia moral. Una red compleja. La moralidad no depende de una sola estructura cerebral. Involucra múltiples redes. Cortezas prefrontales, que modulan emociones y control ejecutivo. Amígdala, que modula emociones como miedo y empatía. Ínsula, que modula empatía, asco o injusticia. Cortezas temporales y parietales, donde está la teoría de la mente. Circunvoluciones cinguladas, el lugar de evaluación y monitoreo moral. La moralidad es un proceso complejo que depende de la interacción entre emociones, cognición, genética, ambiente, cultura y experiencias individuales. Paul J. Zak propone que la oxitocina puede funcionar como un interruptor que activa la bondad en el ser humano, ya que fomenta la preocupación por los demás. En su charla TED, Zak menciona varios factores que afectan la liberación de oxitocina. La oxitocina es una hormona y neurotransmisor relacionada con la empatía, la vinculación afectiva y el comportamiento prosocial. Los factores que afectan su liberación son el estrés elevado, porque el estrés inhibe la producción de oxitocina. Se presentan diversos estresores comunes en la vida diaria, como por ejemplo trabajo, relaciones, violencia social, y se resalta la necesidad de fortalecer la resiliencia al estrés.
Consumo de metanfetaminas. Diferentes tipos de metanfetaminas afectan negativamente la capacidad del cerebro a liberar oxitocina, lo que puede deteriorar los vínculos humanos. Se insiste en que el consumo no debe verse como algo aislado, sino como una realidad común en muchas poblaciones. Psicopatía y oxitocina. Se sugiere que los psicópatas tienen niveles más bajos de oxitocina en la sangre, lo que podría explicar, en parte, su falta de empatía y comportamiento depredador. Sapolsky y la biología del bien y del mal. Robert Sapolsky, neuroendocrinólogo y autor, analiza cómo factores biológicos, culturales y del desarrollo influyen en lo que llamamos bien y mal. La amígdala, asociada con el miedo, se activa de manera diferente según la persona. La dopamina impulsa motivación y la anticipación de recompensa, lo que puede llevar a conductas tanto prosociales como antisociales. Sapolsky argumenta que los conceptos de bueno y malvado no son absolutos, sino que están moldeados por la biología individual, las influencias culturales, la crianza y el entorno temprano. Juicio moral atípico tras lesiones cerebrales. Durante mucho tiempo, la psicología moral estuvo dominada por teorías racionalistas, como la de Kant, que destacaban el papel de la razón consciente en los juicios morales. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que el juicio moral es mayormente intuitivo, basado en respuestas emocionales automáticas y en procesos inconscientes. Neurociencia moral, una red distribuida y no exclusiva. La moralidad no reside en un único centro del cerebro, sino que es producto de la interacción de múltiples sistemas. Algunos de estos sistemas que ya han sido identificados lo son la corteza prefrontal ventromedial y orbitofrontal, que están implicadas en decisiones morales impulsadas por la emoción. La corteza prefrontal dorsolateral, que ayuda a mitigar respuestas emocionales dominantes y favorece el control cognitivo. La corteza cingulada anterior, que monitorea el conflicto entre emoción y razonamiento, que es crucial para la teoría de la mente. Unión tempoparietal y surco temporal superior, importantes para atribuir creencias e intenciones a otros. La ínsula, que procesa emociones como el asco y la injusticia y está también implicada en la empatía. La amígdala, que procesa emociones esenciales para el juicio moral, especialmente el miedo y el sufrimiento ajeno. Y otras áreas implicadas vienen siendo la circunvolución cingulada posterior, la corteza temporal media anterior y el lóbulo parietal inferior, apoyando en funciones como la memoria de trabajo y el control cognitivo. La moralidad comparte estructuras con otros procesos emocionales cognitivos, o sea, no hay un cerebro moral único. Lo moral depende más del contenido y la interacción entre redes emocionales y racionales que de circuitos exclusivos. Factores individuales que afectan la moralidad. Para comprender por completo cómo funciona la moralidad en el cerebro, es crucial considerar diferencias individuales como personalidad, genética, religiosidad, nivel sociocultural, etc. También el desarrollo personal fortalece o debilita ciertas redes neuronales implicadas en lo moral. La diversidad de tareas en estudios sobre la moralidad complica la comparación de resultados. Muchas pruebas son abstractas y poco representativas de dilemas morales cotidianos. Se sugiere para estas pruebas utilizar entornos virtuales inmersivos para simular escenarios morales más realistas. Aplicaciones forenses y éticas. La capacidad humana para la toma de decisiones sociales ha sido clave en nuestra evolución. Sabemos que las decisiones morales dependen de sistemas neuronales responsables de valoración de estímulos, atribución de estados mentales, procesamiento de la relevancia y selección de respuestas. Disrupciones en estas redes pueden causar comportamientos inmorales y desadaptativos, como la psicopatía.
El sistema legal sigue considerando a los psicópatas como individuos con libre albedrío y racionalidad suficiente para ser responsables de sus actos. Aunque no hay evidencia neurocientífica suficiente como para exculpar legalmente a los psicópatas, sí se está avanzando en identificar biomarcadores que podrían predecir reincidencia y orientar intervenciones preventivas más efectivas que el encarcelamiento. Se sigue investigando si la valoración social y no social se realiza en redes neuronales similares o distintas. Este conocimiento podría mejorar tanto los tratamientos como las decisiones judiciales. En una nota aparte, me parece importante traer a colación que el hecho de que muchas intervenciones propuestas requieren procesos altamente invasivos deberían ser altamente regulados y discutidos con la población general. Este tipo de herramientas que develan el pensamiento humano y a la vez posibilitan intervenciones cerebrales directas tienen consecuencias contundentes para el humano a nivel físico, psicológico y sobre su libertad. Entonces, propongo que hasta que no existan sistemas judiciales robustos que protejan los derechos individuales y sepamos las consecuencias del uso de estas tecnologías, que no estén disponibles para uso fuera de ambientes de prueba. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el video, apóyame dando like, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que no te pierdas videos futuros. ¡Hasta la próxima!